Muy buenas tardes. Mi exposición se trata de los nuevos criterios de clasificación social en Venezuela. Venezuela comenzó, los primeros pobladores de Venezuela fueron los indígenas, de indios y no de indigentes. Los indígenas vivían en comunidades y en cada comunidad existían jerarquías que permitían llevar la vida de la tribu. Estas jerarquías iban desde los caciques, pasando por los curanderos, terminando con los jóvenes. No eran clases sociales ni castas, era una forma de organizar una tribu para poderlas dirigir hacia un buen fin. Habían privilegios para los caciques, pero en general la comunidad compartía el mismo tenor de vida. Entonces llegaron los españoles y luego los africanos, que se mezclaron con los indígenas, y de estas uniones surgieron las nuevas razas de venezolanos. Estas razas eran venezolanos con diferentes aspectos que fueron lo que se dio origen al mestizaje. ¿Ok? La estructura social durante el periodo colonial, que va desde el siglo XVI hasta el siglo aproximadamente XIX, alrededor del año 1830, está caracterizada por un férreo sistema de castas. ¿Qué son las castas? Las castas es un sistema social que se adjudica a una persona de por vida. O sea, si naces blanco, eres blanco toda tu vida, y si naces negro, eres negro toda tu vida. ¿Ok? Y estas castas no se podían unir, sobre todo de las castas más bajas a las castas más altas. Se podía unir de repente un blanco criollo con un español, pero jamás podía haber una unión entre un negro y un blanco. El negro seguía siendo esclavo y el blanco tiene que ser blanco. De esta unión de indígenas, negros y blancos españoles surgieron los pardos. Los pardos se dividen en mestizo, mulato y sambo. ¿Okay? El mestizo es la mezcla de blanco con indígena. El mulato es la mezcla de blanco con negro y el sambo es la mezcla de de negro con indígena. ¿Okay? Luego de los pardos vienen los indígenas. Los indígenas son los primeros pobladores de Venezuela, son originarios, eran menospreciados, se consideraban inferiores y los blancos peninsulares pensaban que ellos necesitaban protección. Luego de los indígenas vienen los negros, que eran los originarios africanos, que no tenían ningún derecho, ningún privilegio y solamente eran esclavos. Ellos eran propiedad de algún blanco y podían ser intercambiados y vendidos. La clase más alta era la clase de los blancos peninsulares. Los blancos peninsulares eran los originarios españoles, ocupaban los cargos públicos o los cargos de gobiernos y era la clase privilegiada. Después venían los blancos criollos o mantuanos. Eran la mezcla de los blancos peninsulares eran los hijos de los conquistadores nacidos en Venezuela. Poseían riquezas, tenían derechos a cargos administrativos, poseían tierra y los esclavos. ¿Ok? Tenían todos los derechos. Después llegaron los blancos de orilla. Los blancos de orilla eran los originarios españoles que venían de las islas. Eran artesanos, podían ser miembros de la milicia, pero baja, o sea, hablamos de cabos, hablamos de soldados. Y cumplían funciones administrativas, tenían ciertos derechos, tenían libertades y tenían cierto poder económico, pero muy poco. Luego venían los blancos, El primer cambio que surge en Venezuela es a la altura de cuando termina la colonia o cuando comienza la época independentista, que es en el año de 1810, a finales del siglo XVIII. En el año de 1810 surge la independencia. Los blancos criollos querían optar a cargos de gobierno. Entonces surgen los movimientos independentistas. Fue desapareciendo los blancos peninsulares, ¿ok? Y surge la Constitución de 1811. Por eso es que se dice que el año de 1811 es crucial en Venezuela. Entonces, con la independencia surgen unas nuevas clases sociales. Aun cuando no se eliminan las castas, y aun cuando Bolívar dice que viene la abolición de la esclavitud, esto realmente no se cumple. Entonces, en la época de la independencia, sigue habiendo las clases sociales, los blancos criollos,
se mantienen los blancos de orillas, se mantienen los esclavos, los indígenas van desapareciendo, ¿okay? Los pardos continúan, pero vienen ya pareciéndose más a los blancos criollos, son así como la clase baja de los blancos criollos, si se quiere, querían parecerse a los blancos criollos, aun cuando no llegan a ser, puesto que el color de piel era colores mestizos, morenos, ¿ok? Y los esclavos siguen siendo esclavos. Luego viene el segundo cambio, que es la Venezuela agraria, que va desde 1859 a 1863. Surgen las clases sociales como tal, ya no son castas, sino clases sociales. O sea, ya los ciudadanos no tienen que quedarse con la raza social o con la clase social en la que nacen, sino que comienza a haber una mezcla. Dentro de estas clases sociales se clasifican los más pudientes, que son los terratenientes o latifundistas, que son los propietarios de grandes extensiones de tierra, y los de mayor posesión, los de mayor poder adquisitivo, poder económico. Después vienen los grandes comerciantes, que son los que controlan la economía y son los prestamistas o dan el dinero a altos intereses. Luego vienen los profesionarios y altos funcionarios públicos. Estos cobran honorarios por sus servicios y ocupan los puestos de gobierno. Después vienen los artesanos. Los artesanos son los productores del país, bien sea, son los que fabrican los zapatos, la tela, la ropa, los objetos de barro, todas esas cosas. Su situación económica es media, pueden tener cierto dinero, mas no tienen privilegios. Después existen los pequeños comerciantes y transportistas, que como la palabra lo dice, son aquellos que venden, que piden prestado, y los transportistas son los que llevan las mercancías. Luego vienen los dependientes y empleados, que eran aquellos que recibían el pago por algún servicio que prestaban. Trabajaban en tiendas, te podían ofrecer coserte la ropa, o arreglarte algo en la casa, o las labores domésticas. Finalmente vienen los campesinos, ¿ok? Que son los trabajadores de la tierra. Y luego viene una especie de servidumbre o clase muy baja. Luego viene 1920, es el tercer cambio de nuestra clase social en Venezuela. Surge una nueva clase social, además de la que ya conocemos, que es la clase obrera. ¿Por qué? Porque en Venezuela llega la inmigración, y la inmigración de los europeos, ¿qué trae? Trae comercios de fabricación propia, por ejemplo, trae las panaderías, trae las industrias, trae ya unas industrias más especializadas, las fábricas de calzado, las fábricas de ropa. Surge esta nueva clase obrera que trabaja en estas industrias y que logra tener una posición baja, pero un salario fijo. ¿Ok? Luego de esto viene el siglo XX, que es la Caracas de los techos rojos, que va desde el gobierno de Gómez hasta el Pérez Jiménez, la Caracas de las grandes fiestas, y las clases sociales se dividen de esta manera. ¿Ok? Se divide. La clase alta. La clase alta son los ciudadanos más adinerados, con estudios universitarios, un alto nivel de cultura, viven en zonas muy exclusivas, y se desenvuelven en un círculo social muy restringido. De ahí viene el dicho de que la clase y el glamour se ve y se siente. ¿Ok? Se incluían a los políticos de la época, que aun cuando no tenían un alto nivel de cultura, pero sí tenían el dinero. ¿Okay? Luego viene la clase media, es el ciudadano trabajador, vive en la ciudad o tiene comercios en los centros de turismo, tales como Higuerote, Tucaca, Choroní, viven de un salario, de sus pequeños negocios, tienen estudios universitarios, su poder económico, logran vivir bien, se van de vacaciones y logran ahorrar. Luego vienen los campesinos, son los trabajadores del campo, bien sea en sus propias parcelitas o en las haciendas. Y al final tenemos la clase marginal. La clase marginal son aquellos ciudadanos que realmente no tienen un poder adquisitivo ni siquiera medio, ¿ok? Viven en casas de zinc o casas con techos de zinc, en paredes de barro, no tienen un trabajo estable, casi nunca tienen acceso a colegio, menos a una universidad. ¿Ok?
Pasado esto fue lo que vivimos prácticamente hasta el año 1999 y surge en el siglo XXI pues el socialismo del siglo XXI. En estos 14 o 15 años Venezuela cambia su visión. La clase media pierde su poder adquisitivo, se hace muy difícil, es casi imposible ahorrar. La clase baja, digamos, recibe muchos subsidios, surgen las misiones, y eso hace que haya un deterioro de la calidad social del venezolano. Pero surge una nueva clase social que se llaman los boliburgueses. Los boliburgueses son aquellos que al ser del partido oficialista han acumulado mucho dinero y tienen un alto poder adquisitivo. Viven en zonas de alto prestigio, pero lo que hay que tener en cuenta que no logran tener la clase y el glamour de la clase alta privilegiada tradicional de nuestra Venezuela. Esto es todo. Voy a tratar de anexarles la parte escrita de esta exposición. Espero que hayan tenido una clara idea de cómo ha ido evolucionando la clase social venezolana, comenzando desde los indígenas, pasando por las castas y llegando a lo que hoy en día somos la clase social actual. Muchísimas gracias.